Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. Hoy, profundamente preocupados por la situación argentina que naturalmente se extiende a el Río de la Plata por lo menos. Esta situación argentina que se está produciendo en estos días, una crisis cambiaria con un adelanto de la cotización del dólar muy elevada, bueno, naturalmente que sacude la vida de estos dos países tan interrelacionados. Naturalmente que la crisis que tiene el epicentro en Argentina repercute en Uruguay, pero también repercute obviamente en toda Latinoamérica. Y más si sumamos las conflictivas existentes en diferentes aspectos políticos, económicos, por ejemplo en Venezuela, en Brasil. ¿Cuándo surge esta crisis cambiaria que, digamos, tiene sus antecedentes? Digo, si hay una cosa que es obvia, es que el gobierno de Macri nunca tuvo, digamos, liderazgo sobre aspectos de la sociedad y sobre la vida económica. Es un país que digamos que está como partido electoralmente, digamos, en datos, digamos, de las elecciones de octubre, por ejemplo, pasadas. Es un país que está partido electoralmente. Claro, la realidad es muy dinámica, la situación económica varía con mucha rapidez y entonces los resultados que puede tener esto, las resultancias que pueda tener esto desde el punto de vista político, de consecuencias políticas, habrá que verlas un poco en el análisis del tiempo, en el recorrido del tiempo. Ciertamente, en el 2015, en las elecciones de 2015, estuvieron en juego dos modelos económicos distintos. Uno proteccionista y otro liberal. El proteccionismo que, digamos, representaba la candidatura de Scioli a través de toda la, digamos, la actividad gubernamental que tuvo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que supuestamente iba a ser continuada por Scioli, y un liberalismo que disimuló mucho lo que iba a ser. Por ejemplo, la devaluación de diciembre de 2015 no fue anunciada en la campaña electoral. Ciertamente, y yo creo que cualquiera sin ningún sesgo político, pero es obvio esto, cualquiera se da cuenta que de haber dicho lo que iba a hacer, no ganaba las elecciones. Pero ¿fue conveniente ese cambio de modelo económico que para mí y para muchísimos que observamos la realidad económica y política de la Argentina, vemos cantidad de errores en la implementación de este plan liberal? En primera instancia, habría que recordar lo que le dijo su propio padre a Mauricio Macri. Digamos, un tiempo antes, no recuerdo exactamente la fecha, de las elecciones de 2015, el padre Macri dijo que no convenía que se refundara económicamente la Argentina cada un breve periodo de tiempo, una década, un poco más de tiempo. Que el kirchnerismo tenía que seguir, o sea, el proteccionismo, el keynesianismo económico. Yo no recuerdo exactamente las palabras que él dijo, pero claramente advirtió sobre lo que ahora está sucediendo, que un golpe neoliberal abrupto iba a llevar a un país con un desquicio, podríamos decir, que es el que se está viviendo. Cuando remontémonos un poquito al tiempo, la devaluación del 2015, nosotros ya lo dijimos en algunos programas nuestros, no fue conveniente. Es más, a nuestra manera de ver, fue innecesaria.
una devaluación abrupta. Y pensar que todavía hay economistas y politólogos, digamos, en el extremo neoliberal, que dicen que Macri hizo las cosas demasiado pausadas, que tendría que haber sido mucho más abrupto el cambio. Bueno, obviamente las advertencias del padre del mismo Macri no la habían tenido en cuenta. Nosotros sí la tomamos en cuenta, las consideramos. Es muy probable que dentro, por ejemplo, de la escuela neoliberal haya tendencias, obviamente, pero la realidad es muy tosuda. Y la mano invisible del mercado, aquella de Adam Smith, que ya se estrelló en la historia de la humanidad varias veces contra el muro de la realidad, también esta vez se estrelló en Argentina. Esa es la verdad. La devaluación fue muy fuerte en el 2015. Claro, visto de un punto de vista competitivo, quizás no hubiera sido tan mala. Consideramos que igual fue demasiado abrupta y generó dudas sobre el futuro económico argentino. Muchas dudas. Pero supongamos que no hubieran pasado esos resquemores políticos, ni económicos, ni sociales, y que la devaluación hubiera dado, digamos, unas probabilidades de mayor competitividad para los productos argentinos. Vamos a suponer eso. Cuestión que, vuelvo a decir, la realidad no se dio, porque luego la inflación rápidamente consumió en un plazo, digamos, de 8 o 10 meses, un año, supongamos, ese avance cambiario que hasta terminó nuevamente en un atraso cambiario que supuestamente existía y que era criticado. Pero se complementó la temeridad del gobierno de Macri en estas medidas económicas, cuando además o bajó o retiró las retenciones a las exportaciones del agro. ¿Qué pasó en este caso? Que lógicamente el Estado se quedó sin una percepción impositiva importante, de gran importancia. Obviamente, si entra menos plata en la arcas del Estado, el déficit fiscal sube. Y el déficit fiscal es causa de la inflación. El gobierno de Macri, cuando observó eso y trató de evitar la inflación, bueno, atrasó el tipo de cambio. Y entonces, ¿para qué devaluó? ¿Cuál fue el sentido? Lógicamente, este salto, digamos, casi que al vacío, sin red impositivo, se consolidó esa situación deficitaria, porque lógicamente también hubo una impericia importante al tratar de subir las tarifas cuando la justicia lo impidió. Quiere decir que las tarifas energéticas no pudieron subir, esa podía ser una fuente receptiva de impuestos, que quedó por el camino. Luego se fue produciendo estos aumentos que generaron tanta incertidumbre y estrechez económica en el pueblo argentino, porque naturalmente las tarifas tan subsidiadas anteriormente daban un desahogo a los bolsillos fundamentalmente populares argentinos. Pero como vemos, en la economía las situaciones son de vasos comunicantes. Si se cayó al precipicio y sin red, sin una tela que impidiera ese salto, que resguardara ese salto, y la percepción impositiva disminuyó, creció el déficit, y cómo trató de subsanarlo, además de atrasando el tipo de cambio, como yo les había dicho, endeudándose. Obviamente, la deuda externa genera intereses, y los intereses son elevados para Argentina porque tiene un riesgo país importante.
Recordemos que Argentina, envuelto en una enorme crisis en el 2001, declaró el default. Y al kirchnerismo, que se le puede, considerar que hubo errores, pero también entre el gobierno de Duhalde al principio y de Néstor Kirchner y posteriormente con Cristina Fernández a la cabeza del gobierno, se salió de la mayor crisis económica argentina, yo creo que de todos los tiempos, o de los últimos tiempos, sin duda, y se salió sin financiamiento externo, como quieren los argentinos, con el esfuerzo, el trabajo nacional, y con el proteccionismo. Por eso que les decía desde el principio, claro, Macri no dijo que no iba a ser proteccionista. Hasta citaba a Perón muchas veces. Lo que sucede es que se dejó llevar por cierta, yo diría, y si me está escuchando que no lo creo, y que me disculpe la palabra, pero cierta arrogancia intelectual. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la teoría liberal en forma, yo diría, abstracta y no identificada con la realidad de ese momento. Obviamente que una mayor parsimonia en los cambios, obviamente que un deslizamiento cambiario y, no vender la piel del oso antes de cazarla, o sea, tener las posibilidades impositivas ciertas para que el déficit no se acrecentara, era lo que debía haber hecho. Por eso es que Macri no puede seguir diciendo los culpables son los anteriores. Los anteriores tenían un modelo económico distinto de él, pero el de él está fracasando. Y macroeconómicamente es indudable que está fracasando porque por algo tiene una deuda externa que se ha multiplicado con un riesgo país de casi 800 puntos, que eso va a traer un elevado pago de intereses. Obviamente, si Argentina tiene un salvataje enorme financiero, bueno, probablemente pueda estabilizar esta situación. Y bueno, se pondrá de nuevo en duda si el proteccionismo, si no el proteccionismo, si el liberalismo. Pero el Fondo Monetario Internacional ¿estará tan predispuesto para esto? Son estas incertidumbres que generó este gobierno. No se le puede decir que es el anterior. El anterior había bajado la deuda. Había bajado la deuda en un volumen bastante importante. En 2 años y pico de gobierno de Macri, elevó la deuda más de lo que pudo durante años de gobiernos kirchneristas disminuirla. Entonces, hay casi todos datos negativos de la economía. Entonces, es raro, el que prometió ser el supermercado del mundo, el que prometió que Argentina iba a prosperar y que, bueno, que se iba a superar todo rápidamente, resulta que ahora tiene que echar la culpa a los otros de todo. Pero entonces hubo una gran impericia en evaluar y diagnosticar, porque parecía toda alegría en la campaña electoral. Creo que en el 2019 los argentinos van a tener que nuevamente decidir si lo que quieren es proteccionismo económico, un Estado, digamos, rector de alguna manera de la economía, o al menos guiador de la economía, un liderazgo económico, que tiene que estar trasuntado también en una coherencia política, en algo que genere la confianza. El liderazgo es confianza. Ese liderazgo va a impulsar a la gente nuevamente hacia la senda del trabajo, del estudio, de la adaptación a este mundo que es tan complicado y que nos expone a tantas situaciones nuevas de cambio permanente que hace difícil una respuesta
continuamente que esté acertada. Pero bueno, volviendo un poco, va a tener que definirse por el liberalismo, ¿m? O por el proteccionismo, que siempre estuvo representado en Argentina, al menos desde mitad del siglo y un poquito antes del siglo XX, por el peronismo. La crisis dentro del peronismo es otro tema que vamos a tratar, porque a los peronistas se han olvidado de algunas de las frases de Perón. Nosotros se las vamos a intentar recordar. Y la más importante de todas, sobre todo que estaría muy cercano de esta realidad, que primero está la patria, segundo el movimiento y tercero las personas, o sea, los dirigentes. Sobre esta base ética y filosófica es que en el 2019 el peronismo nuevamente podrá, bueno, al veredicto popular, su impronta, sus ideas, pero obviamente recordando esta frase. Y quizás otra, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, amigos, deseando que esta crisis rápidamente se resuelva. No queremos que a Macri le vaya tan mal. Consideramos que el 2019 el veredicto popular, lo vamos a decir, es el que va a definir esto, y nosotros nos inclinamos a pensar que nuevamente el pueblo argentino va a decidir por el proteccionismo económico. Lo creemos firmemente porque siempre que se le dé oportunidad vota eso. Y además es un país con grandes posibilidades. Y ese país con grandes probabilidades tiene que volver a, digamos, liderar un poco en Latinoamérica. Latinoamérica está pasando un momento muy difícil y muy complicado. Además hay una coyuntura mundial muy distinta, muy, digamos, también dinámica y difícil de llegar a distinguir en todos sus detalles. Parecería que, digamos, que Estados Unidos ha abandonado, el gobierno de Trump, la globalidad, que está justamente, lo que estamos diciendo, yendo hacia instancias proteccionistas de su economía. Bueno, quizás nos tengamos que subir ese carro, ¿no? Y naturalmente no olvidarnos de la integración. El Mercosur ha tenido fallas, pero también nos ha dado pasos importantes en una mayor integración. Por ejemplo, nunca coordinó políticas macroeconómicas. Y de alguna manera esa falta de coherencia macroeconómica nos ha perjudicado y a toda la región, nos ha perjudicado bastante. En esa interacción tenemos que dirigir el futuro de nuestros países. Bueno, amigos, será hasta la próxima y un gusto nuevamente estar con ustedes reflexionando sobre estas situaciones tan importantes y tan decisorias que estamos viviendo. Hasta prontito, muchas gracias.